Bueno, la muñeca también les ha hablado a los candidatos presidenciales y les ha dicho cosas que no pueden repetir, pues si no van a perder las elecciones. No, estamos ya con Claudio Fuentes, cientista político, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, para hablar de temas muy serios porque la carrera se acerca a pasos agigantados. Y hay una encuesta Ixo-UDP sobre los privilegios y corrupción y vamos a revisar parte de esto y por supuesto darle una mirada a nuestra carrera presidencial. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y Qué ustedes? bueno que estés acá. Gracias, Claudio, por acompañarnos. Privilegios y corrupción y justicia. Una cifra, 80% cree que en Chile hay mucha corrupción. ¿Más alto que en otros años o en mediciones anteriores? Sí. Por una parte es más alto que las cifras normalmente dichas. Y lo segundo es que también se percibe como más masificada, es decir, no solo en el sector público, sino que también en el sector privado. Un 61% piensa que está en lo público y en lo privado por igual. 84% dice que el dinero y contacto influyen en los juicios y un 73% cree que la justicia juzga distinto a los ricos que a los pobres. Se castiga a los chicos, se perdona a lo grande. Más probable de sancionar, manejar con alcohol, 58%, venta de drogas, 41% y comercio callejero, 40%. Menos probable, pitutos, 60%. Evasión de impuestos, 58%. Uso de recursos públicos indebidos, 56%. Colusión, 53%. Yo estoy entregando algunos porcentajes, pero ¿qué te parece lo más significativo a ti, Claudio? Sí, mira, aquí hay dos dimensiones que abordamos en esta encuesta. Una que tiene que ver con la percepción, la promesa que tú tienes desde hace 20, 30 años, es que esta sociedad iba a haber igualdad para todos, en términos de la equidad, como un discurso que de hecho yo creo que con Lagos se enfatizó mucho, y que tiene que ver con que si tú te esfuerzas, exacto, tienes mérito y estudias, vas a salir adelante. Esa es la promesa incumplida. La promesa, claro. Entonces, y eso se choca con una muralla que tiene que ver con lo que tú recién leías, de que la percepción es que hay un grupo de privilegiados que están en el mundo público y en el privado, aunque las percepciones varían. Si tú eres más de izquierda, tiendes a pensar que está más en el mundo privado. Si eres más de derecha, piensas que está en el mundo público. Pero en general el 61% piensa que en ambos sectores hay corrupción. En ambos sectores y sobre todo en el nivel de la justicia se van a utilizar, ¿cierto? El que tiene recursos tiene la posibilidad de tener acceso privilegiado a la justicia, a ciertos favores. Y adicionalmente, si por ejemplo eres mujer, te va a costar mucho más que si eres hombre. Esa es como la percepción que hay en la sociedad. Entonces, yo creo que hay una especie de frustración respecto de que acá hay un sistema donde yo me esfuerzo, pero en donde se premia a algunos y no a otros, o se castiga a otros. Y eso yo creo que es complicado, no simplemente por el acceso a la justicia, sino que para la democracia y para la convivencia, porque esto nos lleva a un problema que tiene que ver con que si hay algunos que no están pagando impuestos, que tienen abogados para salirse de los juicios, bueno, entonces yo en lo mío me voy a saltar el torniquete, voy a saltarme la ley. Entonces ese es el problema de la convivencia. De hecho te voy a comentar eso, los abusos cotidianos, ¿no? 77% ha visto uso de pitutos para obtener beneficio, un 64% evasión en transporte público, 55% estacionarse en lugares reservados. O sea, a ese nivel llegamos, digamos, se cruza por todos los ámbitos que nos tocan en el día a día y un 54% de coimas en la revisión técnica. Te hablaba yo como de la promesa incumplida, que yo creo que eso es como lo fundamental hoy día que debiese llamarnos un poco también a reflexionar, no solo por el estallido social y no solo por la posibilidad de que la sociedad se vuelva a movilizar masivamente, sino porque
genera mucha frustración y genera una desesperanza aprendida, ¿no? Como finalmente lo que tú dices, bueno, si hay otros que lo hacen porque yo no lo puedo hacer en mi pequeño mundo y tengo la desesperanza de que frente a esta promesa incumplida, que yo por más que me esfuerce, a lo mejor ni siquiera es necesario que yo pase por una carrera técnica o por una universidad, porque no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar. Claro, y esa frustración que lo vivimos con el caso del estallido social, que llevó a un camino de violencia y llevó a un camino de un fracaso, de un intento de hacer algún tipo de convivencia. Ahora, ¿en qué se traduce? Y esa es la pregunta, porque hoy día hay frustración en el, llamémoslo lo micro, en la conducción así del micro, de lo cotidiano, del día a día. Uno se frustra. A mí me pasó hoy día en la mañana, yo iba cruzando la calle y en estos pasos de cebra y me tiré. Yo siempre me tiro porque el derecho al peatón, y venía un auto y casi como que mata. Me tira el auto porque venía apurado. Entonces genera esas tensiones cotidianas que yo creo que nos cansan y nos frustran mucho. En el metro, en el transporte público, sobre todo se nota. Entonces, no, y que hace que lleves un nivel de estrés demasiado alto. Yo contaba acá la otra vez que crucé con mi mamá, íbamos con Borja y cruzamos porque teníamos verde, y le levanto la mano al señor del Redbus agradeciendo, le digo, gracias. Me garabateó hasta que se cansó, porque entendió exactamente lo contrario, yo creo, dado el nivel de estrés. Claro. Y es verdad eso, esas pequeñas frustraciones, y esas muy grandes frustraciones y frustraciones más bien para ahí, hay que ver hacia dónde se están conduciendo, dices tú. Totalmente, y eso yo creo que está en la palabra que tú decías, la desesperanza, es decir, el huir y el encerrarse en la familia, en el grupo familiar, y no resolverlo socialmente, y ese es un problema. Yo creo que estamos además en un año electoral donde hay mucha frustración y como un sentido de desesperanza respecto de tampoco las opciones me convencen mucho, no tengo por quién votar, se escucha mucho eso. Voy a votar por el mal menor. El mal menor. Claro, entonces ese yo creo que es un problema para la convivencia ciudadana. Sí, estamos como pocos convencidos de muchas cosas, ¿no? De hecho, cuando ustedes miden los privilegios versus el mérito, qué triste esto, un 69% dice que el lugar de nacimiento condiciona más que el esfuerzo, cosa que yo creo que efectivamente es cierta. El 82% cree que el dinero o contactos pesan más que el talento, y el 65%, Claudio, afirma que las mujeres, tal como ya lo mencionabas tú, deben esforzarse más que los hombres para recibir el mismo reconocimiento. Y tú sabes que si bien son muy altos esos porcentajes, mientras mayor es el nivel socioeconómico, mayor es la percepción de que es así. Es decir, los sectores populares tienen un poquito más de esperanza en el tiraje de la chimenea. Eso es bien curioso. ¿Y a qué puede responder eso? Puede ser que efectivamente ellos sienten que tienen, o sea, si está en una condición menor, de más baja, más desmejorada, eventualmente sí, va a tener que tratar de esperanzarte. Sí, claro. En cambio, aquellos que tienen más educación dicen, pucha, yo conozco cómo funciona esto, y esto funciona con contacto, con pituto. Bueno, que se mantenga así, porque si no cerramos por fuera. Tienes razón en eso. Oye, en esta misma encuesta, ¿ustedes preguntaron por preferencias presidenciales? ¿Sí? Sí, hicimos esa pregunta, todos los meses la estamos haciendo. Ah, ya, y va acá también. Jara 27%, Kast 25%, Matei 12%, Kaiser 9%, Parisi 9%. Sí. Kast es visto como el más implacable en denunciar irregularidades. Jara y Kast son vistos como los más proclives al nepotismo, y Jara y Kast como los más probables en utilizar recursos estatales con fines políticos. Es que claro, porque nos interesó vincular el tema de la encuesta con la presidencial, la opción presidencial. Y ahí lo interesante es que, o sea, encontré dos cosas interesantes. Uno, Jara en su discurso, ella, sobre todo en la primaria y ahora también, ha intentado destacar el tema asociado a que no proviene de las élites. Sí. Entonces uno podría asumir que efectivamente ella no tiene estos privilegios
Y sin embargo, cuando uno pregunta sobre si va a haber vínculo con los familiares, si va... Nepotismo. sobre todo, si va a favorecer a sus cercanos políticamente, sale bien alta. Es decir, ella no logra desencajarse de su coalición. Y por lo tanto, el discurso de que ella, como de la trayectoria distinta, no corresponde con la percepción que hay de que ella es parte de un grupo. Claro. Lo mismo Kast. Kast también ha dicho, oye, vamos a ser el Capitán América, y tampoco la gente como que dice, esta cosa es así. Entonces ese es un problema de credibilidad para las candidaturas, y sobre todo para las dos principales. Claro, en el relato de Janet Jara, como yo no nací en cuna de oro, ¿no? Donde ella ha destacado, de Conchalí, ¿no? De Conchalí, sí, claro. De Conchalí, donde ella ha destacado también sus orígenes, el origen de sus padres, ¿no? En que trabajan sus hermanos. La recuerdo perfecto en las primarias desayunando en un desayuno con Chilevisión, donde estaba su familia y contaba parte de esta historia de meritocracia, sin ninguna duda, ¿no? Pero es interesante lo que tú planteas ahí, especialmente lo que contestan las personas, porque yo creo que aquí hay... un espejismo que aquí a veces los políticos quieren ver, como que son parte de ese relato, ¿no? Que está sintiendo, viviendo muchas personas, pero lo que no se logra entender, que al igual que los medios de comunicación, esta es una opinión súper personal, somos parte de una élite y tenemos que asumirnos como tal, digamos, y primero partir por eso, por reconocer eso, y segundo, bueno, trabajar para que, no sé si otros sean parte de la élite, pero para que los privilegios sean un poco para todos, pero a veces los candidatos se confunden en eso. Totalmente, y yo creo que en general, todas las candidaturas de esta ocasión, quizás Harold May Nichols es el único que está fuera, el resto como que es identificado como parte de la élite. Sin duda. Y Harold May Nichols porque es un afuerino, pero también es parte de las élites, pero el resto es parte de una élite política que ha estado en el espacio de las candidaturas, de decisión, de toma de decisión, claro, etcétera, sea de izquierda o de derecha, sin ninguna duda. Súper interesante la encuesta, 1.100 casos online. Y el campo fue medición desde el 22 hasta el 25 de septiembre de este año. Ya, tenemos 3 temas importantes, no sé con cuál quieres elegir o ninguno de estos, ¿no? Y tenemos un minuto, cosa difícil. Bueno, yo creo que el flanco que le abre el ministro de Vivienda a Janet Jara ya está un poco cerrado, Janet Jara presentando su programa, que están todos leyendo hasta la última línea de lo que dice, sí. Y lo tercero y tal vez más importante, el presupuesto, Claudio. Sí, no, yo creo que ahí... ¿Qué está marcando la agenda candidata? Va a marcarla totalmente este mes. Yo creo que este va a ser uno de los presupuestos más debatidos y más mirado con lupa por la consecuencia que tiene para el próximo gobierno, pero también por el impacto que está teniendo en la candidatura electoral. O sea, en el debate electoral se ha tomado ese tema y yo creo que va a haber como glosa por glosa, sí. La discusión va a rebotar en qué opinan las candidaturas sobre eso. Esto está como la glosa republicana. Totalmente. Ya vamos a ver qué pasa con esta situación, Claudio. Un millón de gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a usted. Y muchísimas gracias